los años 70 llegó la gran crisis del petróleo, se encarecieron los combustibles y todos los fabricantes mundiales se plantearon que tenían que tomar medidas serias para que los coches gastaran menos gasolina. Ford fue una de las que más en serio se lo tomó y a finales de los años 70, en colaboración con el carrocero Ghia que Ford había comprado en el año 73, pues se dedicaron a hacer, a partir de 3 prototipos que llamaron, en inglés decían el Probe, en español decimos el Probe, y no tiene nada que ver con el Ford Probe o Ford Probe que salió después con el chasis de Mazda más tarde. Pues este prototipo hizo unos avanzadísimos diseños aerodinámicos, y fruto de estos estudios surgió el que iba a ser el sustituto del Ford Taunus, en Inglaterra el Ford Cortina, que fue el Ford Sierra, con una aerodinámica que superó a todos sus competidores. Un coche modernista que llamó la atención por sus líneas avanzadas a su época y que al principio parte del público le costó aceptar por lo moderno del diseño, pero que con el tiempo se fue implantando, ya que muchos competidores fueron copiando su estilo. Hoy vamos a conocer el Ford Sierra diésel, porque para la crisis del petróleo había que dieselizar muchos motores. Bienvenido a Vehículo Histórico. En 1982, y tras largos años de estudios fundamentalmente centrados en la aerodinámica, utilizando el túnel de viento de Ford en Colonia, en Alemania, y basándose en los estudios realizados sobre los prototipos Probe o Probe de Ghia, pues sale al mercado el Ford Sierra, que vendría a sustituir al Ford Taunus, denominado Cortina en el mercado de la Gran Bretaña, y a rellenar un hueco entre el Ford Escort y el Ford Scorpio. Pensado inicialmente para el mercado europeo, se fabricaría en Alemania, Bélgica y Reino Unido, pero con el tiempo tuvo tanto éxito y fue un automóvil de tanto éxito que se fabricó también en Argentina, en Venezuela, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. En Estados Unidos había una camioneta de la General Motors denominada Sierra, por lo que obviamente no podría mantener su nombre comercial, y allí salió al mercado como Ford Mercury. Se construyeron 3 generaciones diferentes, la primera desde el 82 hasta el 86, la segunda desde el 87 al 89 y la tercera desde el 89 al 94. Inicialmente se montaron motores de gasolina de cilindrada 1.3, 1.6 y 1.8 y un motor diésel que se tomó del grupo PSA de 2.3 de cilindrada atmosférico. Con el tiempo también se montaría otro motor diésel de cilindrada 1.8 turbo diésel. Vamos a conocer el Ford Sierra primera serie diésel 2.3. Nos encontramos con Raúl Cuesta, el propietario del fantástico Ford Sierra. Buenos días, Raúl. Buenos días, Rafael. Cuéntanos un poquito la historia de este coche. Pues mira, esto es un Ford Sierra del año 85 que lleva conmigo toda la vida. Lleva desde que yo tenía casi un año. Y es un 2300 diésel de origen Peugeot. El motor de origen Peugeot. Exactamente. 2300 diésel de origen Peugeot. Una versión limitada que salió, que se llamaba Láser. Esta edición limitada pues venía con el equipamiento entre un L y un GL.
O sea que entiendo al decir que tenías un año que era de tu padre el coche. Exactamente. Tu padre lo compró cuando tú tenías un año. Ahí está, el coche tenía 6 meses. Caramba, toda la vida contigo. Tenemos la misma edad. Este es de septiembre del 85 y yo de febrero. ¿Y cuántos kilómetros tiene el coche ahora? Pues tiene 164.000. Lo tienes en un estado realmente fantástico. Y como veo que tienes extras en el coche, como las llantas, aditamentos aerodinámicos, le has puesto tú algo que no venía de serie, claro. Sí, mi padre cuando lo compró le pusieron el alerón y le pintaron los paraguas blancos. Y yo con el tiempo quise darle una estética del modelo 75 aniversario argentino. Entonces conseguí las taloneras, que son originales de RS, las llantas, que son de XR4, y le pinté las molduras en blancas. Y ya lo restauré entero. ¿Has tenido que hacerle muchas cosas de mecánica, de restaurarlo de mecánica? Pues de mecánica sí le he hecho alguna cosilla. ¿Cómo qué? Se me fue la junta culata, el retén del cigüeñal, y eso tiene mucha brega porque hay que estar en la distribución, hay que sacar toda la cuna motor, quitar cárter, caja de cambio, volver a montar. ¿Encuentras piezas fácilmente? No, fatal. Eso es para pegarse un tiro. O sea que este coche empieza a tener problemas de piezas, ¿no? Mucho. Es muy difícil encontrar, sobre todo de carrocería. A nivel mecánico, si escarba encuentras. Pero ¿qué es carrocería? Es ponerse a llorar. Muy bien, pues nos enseñas el motor. Siempre. El motor le voy a poner también, que tiene un kit de época, que se le montaba, lo fabricaba, como era Turbotecnic o algo de eso, y era cambiarle los colectores y ponerle un turbo. ¿Y cuántos caballos aumentaba con eso? Pues si tiene 69, 70, pues unos 80, 85. O sea, son unos 20 caballos. Notas cuando te pones a adelantar o subir una cuesta. Porque en llaneando sí anda muy bien. Sí, este coche lo que era algo perezoso de aceleración, de 0 a 100 necesitaba... Pero luego te coge ritmo de 130 y 140. Claro, Sí, una vez, sí, porque además tiene fantástica aerodinámica, claro. Sí, sí, y luego la caja de cambio es muy larga, tiene una quinta muy larga. Si este coche hace una punta, creo, de 155 kilómetros por hora. 150 te los mantiene, 140 llaneando. Entonces comparte motor con el Peugeot 505. Pero el Peugeot 505, San John Corrado Family, el UMM Jabato y alguna carretilla Caterpillar. Caramba, pues cuesta ver que después de llevarlo tanto modelo tenga uno dificultad en encontrar algunas piezas. Sí, yo la encuentro a través del Señor Corrado, que fue el último que sacaron y ahí encuentra algo. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. El motor no está petroleado, está sucillo. Es un 4 cilindros, 2300 centímetros cúbicos. Veo que tiene servofreno. Tiene servodirección también este coche. Ahí está la bomba. De la dirección asistida. Muy bien. Lleva levaluna y cierre centralizado. O sea que venía de fábrica ya con el levalunas y cierre. Centralizado, sí. Muy bien. Su vaso de expansión, su depósito para el lavaparabrisas. Lleva aquí 4 correas, lleva bastante correas esto, sí. Es que por si se te partía una, siempre podías seguir tirando con la otra. ¿Sí? Sí, además es súper fiable, es un motor muy fiable. Yo, los problemas que he tenido ha sido por ser muy rico yo. Pues, ¿consideras que este motor es robusto y es fuerte? Muy fuerte, muy robusto. Este problema cuando me cargué la junta volata fue porque le pegué una pasada a la cuesta arriba. Y lo calentaste. Pero normalmente no tiene problemas. Los únicos problemas que está teniendo son retenes, las gomas, los años. Esos son los problemas que suele tener. Claro, las cosas de la edad, que tiene ya, tiene tu misma edad prácticamente. Ahí está, retenes. Eso, cada vez que tengo una avería, algún retén que salga. Muy bien, y de tema eléctrico y de chasis no has tenido problemas, ¿no? Además, el chasis ni un picado. Lo único picado que hay aquí es la batería, la chapa esa. ¿Este es un coche que usas todos los días o tienes más coches? Tengo más coches. Este, la verdad, que lo uso muy poquito. ¿Para ir a concentraciones y eso? Lo uso para concentraciones, algún domingo que lo saco para lavarlo y darle una vueltecilla por el pueblo. Pero el problema es que me da miedo, no vaya a ser que tenga algún golpe y donde encuentro los repuestos. Claro. Que al final
Busca y a lo mejor lo encuentras, pero no tengo ganas. ¿No sé si es el maletero? Sí. Bueno, este coche es un liftback, que dicen los ingleses, que es cuando tiene un portón trasero donde se abre el maletero y se integra también el cristal en una posición muy inclinada. El primer liftback del mundo fue el Renault 16. Sí. Bueno, gran capacidad, fácil acceso y da capacidad suficiente para viajar una familia con todo su equipaje. Es más, el carrillo del Zagar me cabe mejor en este que en un Mondeo que tengo. Ajá. Y además veo que los asientos Se reclinan. y son fragmentables, o sea que sí, puedes 40-60. un 40-60, con lo cual te da una practicidad, y con los asientos para adelante tienes un plano de carga Ahí está. plano Sí. y que admite Y luego muchísima capacidad. Venía también, ¿no ves? Venía muy bien terminado para la época, que venía todo enmoquetado, Sí. en plástico. Y aquí es donde guardaba el gato. Ajá. Y debajo la rueda de repuesto. Con un magnífico CX de 0,32, la estética y la practicidad del Ford Sierra resultó muy avanzada para la época, y fue un coche que tardó algo en ser aceptado por el gran público, pero finalmente fue un triunfo de ventas. Como las grandes berlinas, tiene motor delantero y tracción trasera. Tiene suspensión independiente en las 4 ruedas. Su longitud es de 4,46 metros y su peso de 1.150 kilos. Las llantas montadas son realmente muy bonitas. Un interior amplio y muy bien rematado tanto delante como detrás. En los asientos traseros montaba reposacabezas, que no era muy normal. Pues este coche venía, pues traía el todo típico, el cuenta kilómetros, venían los testigos luminosos, porque decían en la época que como eran motores fiables no necesitaban ni relojes de aceite, ni de batería, ni nada. El del depósito y el de la temperatura. Y luego, este coche extra que tuviera, pues que venía con antinieblas, la luneta térmica trasera, el cierre centralizado, aire acondicionado no llevaba, una pantalla que le he puesto por el tema de los pipotes, y había otros modelos en los que aquí llevaba un chelín que te venía el coche pintado, pues si te dejaba una puerta abierta, el ordenador a bordo. Este no lo trae. 5 velocidades y marcha atrás. Ahí está. El mando lo eleva luna en el centro, al lado de la palanca de cambio, una guantera abierta y otra cerrada. O sea que este coche tiene muchos huecos para dejar cosas. Se diseñó así con bastantes huecos para soltar cosas. Luego también tenía las puertas. Y luego este coche tenía la peculiaridad que ya venía con cinturones y reposacabezas traseros. En el año 85. En el año 85. Caramba, este era el modelo láser. Este era un láser. ¿Y qué llevaba el láser que no llevaran, digamos, los modelos más básicos? Pues, por ejemplo, los elevalunas, la dirección, el cierre centralizado, los reposacabezas traseros, los cinturones traseros, reposacabezas delanteros eran de plástico. Estos son pivotantes. ¿Qué más? El salpicadero venía partido por aquí. Era de aquí para arriba nada más. Toda esta consola central no la llevaba el más alto gama. Digo, no lo llevaba los básicos. Solo llevaba la palanca de cambio y aquí una agujería para soltar monedas. Veo que el acabado interior es de muy buena calidad. Sí. Guarnecido del techo, de las puertas. Además no se despegan. Sí, lo veo. Un coche que venía muy bien acabado y que después de los años que lleva prestando servicio se mantiene muy El problema que entero. tenían estos coches era el salpicadero. ¿Se rajaba? Se quebrantaban todos por aquí. Esto era todo una raja. ¿Has tenido que cambiarlo entonces este? Este tuve que sustituirlo. Encontré uno con 50.000 kilómetros que había dado un golpe y estaba intacto. El salpicadero era el original de la época, es del modelo, pero todos se quebraban. Porque esta es la primera serie. Esta es la primera serie. Del Ford Sierra. Exactamente, esta es el MK1. Muy bien, el MK1. ¿Damos un paseo entonces? Sí, vamos.
Bueno, el Sierra nos proporciona una buena habitabilidad. Dentro vamos con bastante amplitud. Los pasajeros traseros también gozan de bastante amplitud y el coche se desenvuelve con bastante soltura. En aceleración, este motor diésel de 67 caballos es un poco tranquilo, pero de velocidad punta andaba muy bien. ¿Estás contento con las prestaciones de este coche, Raúl? Pues he hecho de menos el turbo para adelantar. Más aceleración, ¿no? Ahí está. Y las cuestas arriba. Las cuestas arriba, la cuesta de Baeza, 80, 90, no sube a más. ¿Y de freno qué nos dices? De freno van muy bien. Lleva dos tambores, dos discos ventilados adelante y tambor detrás, pero frena bastante bien. Conserva asistencia. Exactamente. Frena bastante bien, no se nota. Luego la conducción es muy parecida a un coche moderno. ¿Ves? Frenada. Va muy bien. ¿De estabilidad? De estabilidad también está muy bien. Eran suspensiones independientes a las 4 ruedas. Pero lo chulo de este coche era que cuando te metías en una curva te dejaba descargar el culo, aunque sea diésel. O sea, ¿te refieres a que sobreviraba un poco o qué? Ahí está. Este coche es juguetón, aunque sea diésel. Sí, porque también tiene el motor delantero, tracción trasera. Ahí está. Y eso también le da un toque de conducción y una estabilidad muy particular. Luego balancea, pero es estable. La suspensión es blanda en este modelo, pero tiene ese puntillo de juguetón. Lo único que echo de menos es un turbillo, pero para adelantamientos, porque luego realmente cuando lo embalas, anda bien. Es silencioso también dentro, veo que es un coche ruidoso, de poco ruido. El motor está muy bien insonorizado, siendo un diésel de antigua generación, no molesta prácticamente nada. Y luego no es muy ruidoso, al ralentí quizás hace más ruido que cuando vas andando. ¿Qué es lo que más te gusta de este modelo de coche? Por la leyenda que fue. O sea, que fue un hito cuando apareció, ¿no? Ahí está, porque fue el primer coche en túnel de viento diseñado, fue un hito en rally, fue un coche que era de ricos, como quien dice, clase ejecutiva, y ya no se todo el mundo lo miraba y volvía la cabeza. Claro, era entonces, en los años 80, inicios de los 80, era un gran automóvil, sin duda. Sí. Y bueno, ya nos has comentado el turbo, que te gustaría que tuviera turbo. ¿Algo más que no te gusta demasiado de este coche? El problema de los repuestos. Los repuestos. Por lo demás, el coche es que gusta, además lo ves a diario, gusta conducirlo, tiene una conducción. Pues digamos que no es como cuando coges autoclásico que tienes que adaptarte a él, sino un coche que se conduce pues, como un coche moderno. Tiene buena estabilidad, te deja jugar y cosas que no me gusten, eso. Un poquillo más de repre y repuesto. Muy bien. Para poder cogerlo todos los días. Si hubiera eso, lo cogía todos los días. Desarrollos del cambio son más bien largos, ¿verdad? Sí, los desarrollos del cambio son largos y cuando lleva velocidades altas no sufre el cambio. En este coche estaba también muy pensado para economizar en combustible y viajar gastando poco. ¿Qué consumo dirías que tiene este coche? Yo creo que unos 5 litros y medio, 6. Muy poco entonces. No gasta más.
¿Recomendarías a una persona que se quiera iniciar en los clásicos este coche como clásico? Yo sí, la verdad que sí. Que van muy bien y son auténticas rocas. O sea que es un coche duro y que se puede utilizar para conducción normal. Sí. Va muy bien en el tráfico actual. Sí, se puede bastante bien. Lo único que es de pie cuesta arriba, pero llaneando. Hay que tenerle un poco de paciencia. Ahí está. Que de todas maneras cuesta arriba si coge sus 80-90. Ajá. Claro, todo es relativo en la vida. Si te gusta ir rápido, este no es tu coche, pero si vas a una velocidad normal... Bueno, si te lo negocias gasolina, cambia todo. Si te lo negocias gasolina es exagerado. El diésel es muy duro para hacer kilómetros. De hecho lo usaban los taxistas. ¿Y el gasolina da la fiabilidad que da el gasoil? El gasolina decían lo de Foro Plus Sierra que sean bastante buenos también. Y nos despedimos de Raúl, deseándole adiós, deseándole muchas aventuras en su magníficamente mantenido Ford Sierra. Pues así es el Ford Sierra, el primera serie equipado con motor diésel atmosférico compartido con el Peugeot 505. Un coche de muy buena aerodinámica, un diseño muy moderno, es un coche práctico con puerta atrás, motor muy duro y de uso muy económico. Ya habéis oído en el vídeo que empiezan a faltar algunas piezas. Lo bueno es que existen muchos coches que no han sido cuidados, que están en mal estado, que no van a ser restaurados y que se pueden comprar para canibalizar y por menos de 1000 euros. O sea que buscando se puede encontrar prácticamente de todo, ya que fue un coche que fue fabricado en una gran producción. Es un coche de utilización diaria, un coche que no aparenta sus 50 años de diseño, y cuando pienso en un vino, pues pienso en un vino también que haya sido innovador, rompedor en su época y que además tiene la misma edad que el coche del vídeo de hoy. Tiene 50 años y me refiero al vino de la bodega Jean Léon, que se llama L'Abre, como el puerto atlántico francés, y de uva monovarietal Cabernet Sauvignon, que vale 24 euros. Un vino que fue de los primeros que empezó a elaborarse en España con uva Cabernet Sauvignon, que ya sabéis que es originaria de Burdeos, y el personaje de la bodega, pues bien merece una película. Jean Léon nació en 1928 en Santander y tuvo una vida muy desgraciada. Jean Léon se le quemó la casa familiar en el gran incendio de Santander en 1941. La familia tuvo que emigrar para buscarse una nueva vida en Barcelona, donde fue aprendiz de mecánico y trabajó en diversos trabajos. Allí se quedó huérfano a muy corta edad. También se murió su hermano mayor y él decidió buscarse su vida. Andando y sin saber francés y sin saber inglés, de Barcelona marchó hasta el puerto de L'Abre, muy lejos de la ciudad catalana, embarcó de polizón porque no tenía dinero, llegó a Nueva York y sin saber nada del idioma, pues empezó a buscarse la vida fregando platos, trabajando en cualquier cosa que le salía. Pero como era una persona con muchas ganas de aprender y muchas ganas de empujar, pues él vio que Hollywood sería un sitio para prosperar. Se marchó a Hollywood, comenzó a trabajar de camarero y conoció en su trabajo a artistas como Frank Sinatra, como James Dean, como Marilyn Monroe, con los que incluso atendían sus cenas particulares y llegó incluso a hacer un restaurante financiado por estos actores y tuvo tanto éxito que empezó a abrir una cadena de restaurantes. Fue un hombre de una enorme popularidad en el sector artístico de Hollywood y un hombre de una gran riqueza personal debido a su trabajo, debido a su esfuerzo y debido a sus inversiones.
cuando ya contaba con mucho dinero, pues se vino a Barcelona, a Cataluña, buscó un lugar para comprar viñedo y plantar viñas de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Chardonnay, variedades francesas que no eran comunes en España, y comenzó a producir, entre otros, este vino del que os hablo, el Jean Léon Viña Labre, recordando su periplo de cuando embarcó de Polizón hasta Nueva York, y es un vino muy recomendable a un precio realmente que cuesta lo que vale, o que vale lo que cuesta, mejor dicho. Seguir conectados, suscribiros al canal, que seguiremos conociendo vehículos muy interesantes.